Dios le bendiga a aquellos que nos siguen a través de las redes, a través de Facebook. El Señor les bendiga. Tomen esta porción de palabra para su vida, este mensaje para su vida. El Señor bendiga a aquellos que nos siguen a través de Apocalipsis Network, todas partes donde pueda llegar la palabra. Y es nuestra oración que llegue a todo el planeta para que, preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros u otros pastores llevemos la palabra, sino porque los tiempos sin duda son los que se están acortando para que ese acontecimiento llegue. Así que el Señor le bendiga ahí donde está. Repita conmigo: soy próspero, soy fuerte, soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leí una ilustración esta semana que dice así: un hijo llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era bastante anciano y por lo tanto un poco débil también. Mientras comía, un poco de los alimentos caía de vez en cuando sobre su camisa y sobre su pantalón. Los demás comensales observaban al anciano con su rostro distorsionados por el disgusto, pero su hijo permanecía en total calma. Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo llevó al sanitario. Limpió las sobras de comida de su arrugado rostro, intentó lavar las manchas de comida de su ropa, peinó su cabello gris y finalmente le acomodó los anteojos. Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el restaurante. Nadie podía entender cómo es que alguien podía hacer el ridículo de tal manera. Y el hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre, también de avanzada edad, se levantó de entre los comensales y le preguntó al hijo del anciano: ¿no te parece que has dejado algo aquí? Y el joven respondió: no he dejado nada. Entonces el extraño le dijo: sí, has dejado algo. El extraño dijo: sí, has dejado algo. Has dejado aquí una lección para cada hijo y una esperanza para cada padre. Y el restaurante entero estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Simple. Y cuando lo empecé a leer, lo voy a pasar, a veces tenemos la costumbre, pero preferí seguir leyéndolo. Y podemos entender que uno de los mayores honores que existen es poder cuidar de aquellos padres ancianos que una vez cuidaron de nosotros. Nuestros padres y todos aquellos ancianos que se sacrificaron por nosotros, dejando su mejor tiempo, invirtiendo su dinero, su esfuerzo, solamente para cuidarnos y para criarnos. Somos muy ligeros muchas veces para emitir juicio de valor sobre los hijos de los otros. Que los criaríamos de esta forma, así y asá, y cuando tenga hijos los voy a enseñar así, pero absolutamente todo cambia cuando se es padre. Todo se transforma cuando uno tiene la bendición de... Cuando digo padres me refiero a papá y mamá, es un genérico. Todo es transformado cuando somos padres, todo es diferente. Siempre estamos diciendo que los hijos de los otros se portan mal y que tendría que corregirlo de esta forma, hablar con él de esta forma, castigarlo de esta forma, pero todo se transforma, todo cambia cuando nosotros somos papás. La Escritura nos habla de esto, de la importancia de honrar a los padres. Y este es un tema que muchas veces es tal vez no muy tocado, porque cuando se habla de honra a los padres vienen pensamientos buenos, pero también vienen de los otros pensamientos. En la niñez, en la infancia, en la adolescencia, los padres nuestros jugaron, en el buen sentido de la palabra, jugaron un papel importante en nosotros, dejando huellas profundas en nuestro corazón, pero también en nuestros pensamientos. Y cuando digo dejaron huellas en nuestro corazón, ahora un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata. Son etapas críticas, donde los niños, los hijos, los adolescentes necesitamos a nuestros padres. Algunos estuvieron, otros no estuvieron, pero de una forma u otra siempre dejaron alguna huella en nuestro corazón. Dejaron una marca, para bien o para mal. Los hayamos tenido durante nuestra etapa crítica, cuando necesitamos el consejo, la reprensión, la exhortación o no. De alguna forma siempre dejaron huella en nosotros. Siempre dejaron implícito en nosotros algo. Papá y mamá siempre hicieron algo en nuestra vida. Para un lado o para otro. Marcaron no solamente nuestro corazón, sino nuestro pensamiento, en recuerdos.
Por eso a veces es medio crítico tocar este tema, porque recuerdo que son muy buenos, yo los tengo. Pero también hay otros recuerdos que no son tan buenos. ¿Y por qué digo a veces es difícil tocar este tema? Porque sin duda Dios puso esto en mi corazón para este domingo, y es la honra a nuestros padres. Y muchas veces hay cosas que cuesta honrarlos, es difícil honrarlos. Pero al no hacerlo es ir contra la voluntad de Dios. El no hacerlo es ir contra lo que Dios quiere que se haga. La Escritura nos enseña que los padres en el corazón de Dios tienen un lugar de mucha importancia. Y en Efesios capítulo 6, quiero que lo vaya buscando, hay una referencia importante, más que referencia sería un consejo sumamente importante del escritor de Efesios, referente a este tema, a la honra de los padres. Y no que haya sido algo nuevo, sino que ya en el Antiguo Testamento, en el Decálogo, en los 10 mandamientos, el 5º mandamiento expresa justamente esto: amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Jehová el Señor te dé. Ahí empezó, ¿no?, el tema de la honra a nuestros padres, de honrarlos a ellos. Porque es el primer, si bien es el 5º mandamiento del Decálogo, es el primer mandamiento que tiene promesa. Y en Efesios capítulo 6, versículo 1, también se toma esa palabra. De hecho, esta palabra, este mensaje, esta ordenanza está en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice la Escritura, ahí en Efesios capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa sobre ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Éxodo capítulo 22. La primera vez que aparece honra a nuestros padres es en Éxodo, pero después la enseñanza es a través de toda la Escritura. Y en Efesios capítulo 6, versículo 1 nos habla de dos cosas. Primero, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No dice ni digno, no dice ni bueno, no dice ni pretencioso, sino que es justo. Y después dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una gran diferencia entre obedecer y honrar. Obedecer es cumplir lo ordenado, y honrar significa mostrar respeto y amor. Son dos cosas diferentes. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres, ni tienen por qué subordinarse toda la vida a sus padres si ellos son demandantes, pero sí tienen la obligación de obedecer a sus padres mientras están bajo la protección de ellos. Después harán su vida, serán sus padres, tendrán sus propias experiencias, pero lo que sí estamos obligados a hacer es a honrarlo toda la vida. Los podemos obedecer hasta que estamos bajo la orden de nuestros padres, bajo el cuidado de nuestros padres. Podemos hacerlo después o no, eso depende de cada uno. Pero sí lo que tenemos que hacer toda nuestra vida es honrarlos, honrar a nuestros padres, honrar a papá y honrar a mamá, darles honor, honrarlo, ponerlos en el lugar que nuestros padres se merecen. Ahora, hay algo bien clarito aquí en Efesios 6, capítulo 1, también en Éxodo 22, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ahí después viene la promesa. Primero un mandato, una orden, después la posterior bendición. Pero hay algo también que tenemos que tocar, algo bien sencillo. Esa promesa no es condicional a que si los padres fueron buenos, amorosos, cuidadosos o no. Esa orden no es condicionada a que si mi papá y mi mamá estuvieron conmigo toda la vida, me apoyaron en todo, estuvieron siendo mi contención toda la vida. Sino que esa orden es incondicional. No pone condiciones de honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos en toda tu vida. Si estuvieron, si fueron amorosos, cuidadosos, cariñosos, ahí sí hónralo. Pero la Escritura es bien clarita cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Punto. No pone condiciones. Esto es lo que tenemos que ver.
Muchas veces nos cuesta, les cuesta a las personas honrar a sus padres, porque justamente a papá no lo conocieron, mamá estuvo ausente en cualquier otra cosa. ¿Cómo voy a honrar a alguien que plenamente no he conocido? Pues de esto se trata. Sin duda la Escritura siempre nos da ejemplos y enseñanza para todo lo que tenemos que hacer. Es ejemplo de vida, es consejo, nos trae experiencia de cómo tenemos que tomar nuestras decisiones. Pero también la Escritura nos confronta en su palabra. Hay palabras que tocan nuestro interior. No porque quiera hacernos volver al pasado y hacernos volver nuevamente a sentir dolor, sino porque la Escritura quiere que hagamos algo que de otra forma no lo hacemos. Y si sabemos que es voluntad de Dios, lo tenemos que hacer para que seamos bendecidos. Porque no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, bienaventurados aquellos que lo hacen. Entonces la Escritura también, como nos exhorta y nos enseña muchas cosas, cómo y cuándo proceder en el negocio, cómo caminar en la vida, cómo hacer para ser buenos padres, también nos enseña y nos exhorta. Y muchas veces dejamos un poco al lado cómo tenemos que ser para que haya gracia también delante de Dios. Porque este es el mandamiento, honrar a nuestros padres. Podemos esa orden dejarlo a un costado el resto de la vida, sí lo podemos dejar, si lo quiere, si lo prefiere. Pero hay cosas que podemos pasar por alto, pero hay otras cosas que las tenemos que enfrentar ya, para que podamos ser sanados en nuestro corazón. Para que la herida que pueda haber quedado en nuestra infancia, adolescencia, sea cicatrizada de una vez y podamos estar en plenitud en Cristo Jesús. Que tomemos esa determinación de sanar nuestras heridas para tener plenitud en Cristo. Y una de las formas de sanar es aprender que a nuestro papá y a nuestra mamá lo tenemos que honrar. No importa cómo hayan sido. No importa si hayan sido buenos, malos, peores, si papá me hizo y se fue, si mamá me tuvo y me abandonó. No importa. Pues tiene que pensar algo bien simple. Que aunque usted haya tenido un papá y hubiese pretendido que fuese de otra forma, es el instrumento que Dios usó para darle parte de su vida. Y si su mamá es como es, si usted hubiera querido toda la vida que fuese diferente, es la mujer que Dios usó para tenerlo 9 meses en su vientre, para sufrir los dolores de parto, para tenerlo, para amamantarlo, para cuidarlo, mientras era pequeño. ¿Qué pasó después? No importa. Pero no tiene que perder de vista que papá y mamá hayan sido como hayan sido, fueron las personas que Dios usó para que hoy usted esté aquí y esté vivo. No importa cómo hayan sido. Pero la Escritura a mí me dice, honra a tu padre y a tu madre. Si estuvieron presentes, gloria sea al Señor por eso. Si estuvieron ausentes, gloria sea al Señor por eso. Si estuvieron presentes, tenemos un presente y un futuro, tenemos el consejo y tenemos la experiencia y podemos reflejarlo en nuestros padres. Pero si no tuvieron presentes, si hubiéramos querido que papá fuese de una forma diferente o mamá de otra forma, como hubiese sido, entonces tenemos que entender que Dios sin duda ha dejado una gran enseñanza. La primera enseñanza es, no podemos cambiar lo que ya sucedió. Lo que pasó, pasó. Listo. Pero sí podemos hacer que funcione diferente. ¿De qué forma? Tal vez el haber tenido padres disfuncionales, maltratadores, padres no presentes, ausentes, padres o madres que siempre estuvieron solamente para la foto y después no estuvieron nunca más. Dios igualmente así nos ha dejado una enseñanza. Y la enseñanza es, sea usted con sus hijos como hubiese querido que su papá fuese con usted. Tenemos que sacar una enseñanza. Sí, hay cosas que suceden y son malas en nuestra vida. Lo tenemos que sanar, sí, claro, pero también son oportunidades que tenemos de ser con los nuestros como hubiéramos querido que hubiesen sido con nosotros. De ser mejores padres, amorosos, cariñosos, comprensivos de nuestros hijos, consejeros que siempre están, contenedores. No fueron conmigo, pero tengo la oportunidad de ser con los míos. Esa es una gran enseñanza que Dios nos deja a través de la vida. Pero no por eso, no porque no hayan sido amorosos conmigo, es que mis hijos tienen que pagar el precio, el mismo precio que tuve que pagar yo. Me pongo como ejemplo. No por mis padres, pues siempre los honro porque fueron excelentes. Pero no porque hubiesen sido ausentes conmigo, mis hijos tienen
no tienen por qué pasar lo mismo que yo pasé como padre. Esta es la gran diferencia. Hay padres que fueron ausentes toda la vida y el hijo se crió como pudo y lo crió una tía, lo crió un abuelo, un vecino y pasó 1000 cosas en la vida. Por eso dejaré de honrar a mi padre y a mi madre. Si no honro a papá y a mamá, estoy desobedeciendo a Dios. Me pongo contra Dios. Por eso el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra que el Señor te da. Cuesta, sí estamos de acuerdo. Posiblemente tenemos que preguntarnos, ¿mis padres son merecedores de honra? Pues quisiera decirle otra cosa, pero la Biblia me dice que yo los tengo que honrar. Tengo que demostrarles amor, honra. El honrar también significa hablar bien de ellos, aun cuando tenga malos recuerdos. Pero eso no lo puede hacer por sí propio, sino que tiene que pedirle ayuda a Dios, al Espíritu Santo. Tal vez hoy el Señor traiga aquí o allí a través de las redes sanidad a nuestro corazón, porque sin duda hoy era el tiempo de hablar este tema, porque muchas veces ha venido a nuestra mente y lo hemos postergado. Pero sin duda hay cosas que tienen que ser sanas en nuestro corazón. Hemos vivido experiencias, tal vez alguien ha vivido la experiencia de querer haber nacido en otro hogar y tener otros padres porque veía a sus amigos de la infancia cómo los padres los trataban a ellos y hubiera pensado, me hubiera gustado que ellos fueran mis padres. Me hubiera gustado mucho haber nacido en otro hogar, en un hogar funcional, en un hogar de amor, en un hogar lleno de consejo, de compañía. Bueno, pero no fue. No se olvide que antes de haber nacido, Dios ya tenía el control de nuestra vida y sabía en qué lugar íbamos a estar. Por eso sepa que donde nació es el hogar o el lugar correcto. Y los padres que tuvo, aunque cuando se acuerde de ellos le duele el corazón, son los padres que Dios puso para traerlo a la vida. Tal vez ellos ni se imaginaban que estaban siendo instrumentos en las manos de Dios. Estaban siendo canal para que usted venga a vida. Dios podía haber usado otro tipo de padres, sí, lo podía haber hecho. Pero bueno, nacimos donde teníamos que haber nacido. Punto. Hay experiencias de la niñez, de la adolescencia, de la infancia que nos duelen en el corazón. Y muchas veces nos duelen mucho más los recuerdos que las experiencias. Cuando nos acordamos y viene todo aquello que habíamos pasado y cuando pregunté por papá o por mamá y no estaban y dónde estaban, nunca estuvieron. Nunca me defendieron, nunca pelearon por mí, nunca tuve un buen consejo. Siempre me despreciaron porque por mi culpa ellos tuvieron problemas. Pero igualmente así tenemos que pedirle al Señor que primero nos sane el corazón, segundo, que nos enseñe a honrar a nuestros padres. Y que podamos aprovechar de esa experiencia para ser mejores que lo que nuestros padres fueron con nosotros. Porque nuestros hijos no tienen que pagar el precio de cómo fuimos criados o de los padres que nos tocó. Si bien donde nacimos es voluntad de Dios, en el hogar que haya sido, en la casa que haya sido, con los padres que haya sido, Dios determinó que estuviésemos ahí y ahí estuvimos. La experiencia de haber pasado cosas extrañas y que hasta el día de hoy nos duele en el corazón, bueno, no se la tenemos que culpar a Dios, ni mucho menos a nuestros padres. Si no conociéramos a Jesucristo y no lo tuviéramos en nuestro corazón, tal vez busque venganza y haga lo que quiera. Pero no se olvide que Jesús está en su corazón. Y no se olvide que la palabra de Dios, aunque mi forma de pensar sea diferente, tengo que alinearme con Él. Y alinearme con Él es caminar en su voluntad, hacer lo que Él quiera, pero también, aunque me cueste y no lo entienda, honrar a mis padres, honrar a papá y a mamá. Jesús dijo, si quieres entrar en la vida, tienes que seguir los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí me llamaba la atención cuando el Señor dijo, si quieres seguir en la vida, si quieres entrar en la vida eterna. Este es un factor excluyente, porque esa también es una consecuencia de perder la salvación si no honramos a nuestros padres. Jesús lo dijo, fue clarito. Si quieres seguir en la vida, entrar en la vida, sigue estos mandamientos. Haz esto, aquello y lo otro. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces eso sería costoso en nuestros sentimientos, en nuestro interior. Muchas veces eso tendría
que llevarnos un esfuerzo extra, porque ¿cómo puedo honrar a quienes no conocí? O a quienes me maltrataron toda la vida. O de quien menos esperé maltrato fue del que más lo he recibido. Bueno, la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre. Y después vendrá la bendición de Dios. Esto también nos enseña a ser mejores personas, pero también esforzarnos para ser mejores padres. De darle a nuestros hijos lo que no tuvimos. De permitir que nuestros hijos vivan de una forma que hubiésemos querido nosotros vivirla. No tuvimos esa chance, esa oportunidad, pero podemos cambiar la situación. Podemos cambiar las cosas. Alguien dijo, no puedo dar lo que nunca tuve. ¿Sabe qué? Tal vez si no conociera a Cristo, hasta estaría de acuerdo con eso. Pero conociendo a Cristo, puede dar lo que nunca tuvo. Puede ser mejor de lo que fueron con usted. Si nunca lo entendieron, si nunca un papá le dio el consejo, si nunca la mamá estuvo con usted ahí, apoyándolo, llorando juntos, usted tiene la oportunidad de hacerlo con los suyos. Bueno, no lo tuvo, sí es cierto, pero pídaselo a Dios para que pueda ser buen padre, un padre amoroso, un buen consejero. Acuérdense que tenemos que hacer con nuestros hijos las cosas conforme a la voluntad de Dios para que cuando lleguemos ancianos, ellos nos honren. Nuestros hijos nos honren. Porque el mandamiento de honrar a padre y madre también es para nuestros hijos. Pero no lo haga solamente para que ellos cumplan el mandamiento. Hágalo para que ellos lo sientan de corazón y lo hagan por amor. Honro a mi padre y a mi madre porque el mandamiento me lo manda. No lo está haciendo de corazón. O sea, hágalo de corazón. Viva de tal forma la vida de sus hijos en buen consejo, en buena relación, para que cuando usted sea anciano, sus hijos lo honren, le muestren respeto, lo amen, se expresen con amor, hablen bien de usted. Más allá de los errores como padre o madre, más allá de eso, esfuércese para ser buen padre y buena madre. Pastor, pero ¿cómo voy a hacerlo si no tuve la experiencia o no tuve eso en casa? Bueno, hable con Dios, ore, pídasele al Señor. Señor, ayúdame a ser un buen padre. Para que mañana, cuando sea anciano y cuando mi hijo me saque a cenar, no se avergüence de mí. Aunque los otros me tilden de ridículo porque se me cae la comida en la ropa, porque estoy despeinado, los lentes están torcidos. Que mi hijo me honre. Que mi hijo me ayude, me limpie, me peine. Camine conmigo. Que mi hijo esté conmigo, que me honre. No porque solamente el mandamiento se lo dice, sino por amor, porque lo que sembré es el fruto que tengo la chance y la oportunidad de cosechar. Pues de esto se trata. Por eso, si quieres seguir en la vida y ganar la vida, sigue estos mandamientos, dijo el Señor. Y de esto se trata. El honrar a nuestros padres no es solamente demostrarle respeto y amor, sino valorar su autoridad. Tenemos que tener en cuenta que cuando honramos a nuestro Padre, estamos honrando la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Y si queremos que los que estén a nuestro cargo tengan respeto sobre nosotros, entonces honremos a los nuestros. Ellos se sacrificaron, algunos tal vez se fueron, otros se quedaron, dieron lo mejor, otros tenían lo mejor para dar, pero no lo hicieron. No importa cuál haya sido la situación. Si hay que arreglar con cuentas, hagámoslo, arreglemos cuenta delante de Dios. Recuerde algo bien importante, y quiero que no se olvide de esto. Cuando usted honra a su padre, no está hablando bien de los honrados, sino que habla bien de aquel que honra, porque está haciendo la voluntad de Dios. Usted puede honrar a su padre y a su madre, y aquí no importa cómo hayan sido, buenos o malos, no importa, no habla del honrado, sino que habla de su actitud, de su plenitud, porque honra a sus padres independientemente como hayan sido. Su nombre suena bien en los cielos cuando usted honra a su padre, no importa cómo haya sido. No suena porque el honrado ha sido bueno, se merece, o no lo honro porque no ha sido bueno, no. Si usted lo honra, haya sido de una forma u otra, habla bien de usted,
está siguiendo los lineamientos de Dios, está cumpliendo con la voluntad de Dios. Y tal vez alguien puede estar preguntando, pastor, ¿cómo puedo honrar a aquel que no se merece honra? ¿Cómo puedo respetar a aquel que toda la vida me faltó respeto? ¿Cómo puedo honrar a aquel que toda la vida me maltrató, me despreció porque nací varón, porque nací mujer, porque fui el primero y me tiene como un descuido, porque si no fuera por mí no hubiera tenido tantos problemas? ¿Cómo puedo honrarlo? Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquel que peca contra mí? 7 veces. Le parecía una exageración perdonarle a alguien 7 veces, porque lo había maltratado 7 veces. Y el Señor le dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Jesús estaba diciendo, nunca dije que es fácil perdonar. No te dije que era fácil perdonar, pero es aconsejable hacerlo, es saludable hacerlo, es pleno hacerlo. Si nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden, aquellos que se levantan contra nosotros, aquellos que nos traicionan, que nos maltratan, que nos juzgan, que nos apuntan, aquellos que nos critican, ¿acaso no podemos perdonar a nuestros padres, instrumento que Dios usó para dar la vida a lo que somos, para ser lo que somos hoy? ¿Acaso el perdón aplica a todos los extraños que nos hacen mal, que blasfeman contra nosotros, que nos apedrean en la iglesia, que nos critican, que se levantan en nuestra contra, que hablan de nuestros hijos? ¿O acaso el perdón también aplica a nuestros progenitores? Es muy fácil si tratamos de clasificar a quien podemos perdonar. Sería lo ideal. Porque hay personas que no se merecen el perdón, tal vez esté pensando de esa forma, y bueno. Pero la Biblia dice que perdonemos a todos. Y perdonar a nuestros padres es honrarlos también. Es mucho más fácil honrarlos que perdonarlos. Por eso muchas veces hay alguien que se pregunta, ¿cómo puedo yo honrar a aquellos que siempre me despreciaron? Primero, perdónelos. Aprenda a perdonar. Pídele al Señor que le dé la capacidad y la plenitud para poder perdonar a su padre, a su madre, porque pensó, viendo a sus amigos, a los papás de sus amigos, su casa, su hogar podía ser igual y fue totalmente distinta, diferente. Usted se crió como pudo, papá y mamá nunca estuvieron, nunca le dieron mucho corte, esperaban otra cosa y vino usted. Bueno, si pensó y se crió de esa forma, conoce a Cristo, valore y dé honra a sus padres, perdónelos. Pídale, Señor, yo te pido que me ayudes en esto. Porque si quiero hacer tu voluntad, caminar en rectitud, andar por vereda de justicia, hacer lo que Dios quiere, también tengo que esforzarme para perdonar a aquel que a mi entender no merece perdón. Tal vez en la mente humana eso suceda, pero en el pensamiento o en el corazón de Dios, papá y mamá tienen estima delante de Dios. Y el no obedecer a papá y mamá y el no honrarlo es levantarnos contra el Señor. Esto es medio fuerte, ¿vio? Pero es lo que tenemos que hacer. ¿De qué forma puedo honrar si antes no perdono? Entonces pídale al Señor la fortaleza para poder perdonar, para luego sí poder honrar. Y hónrelos con todo su corazón. No lo honre por obligación. No lo honre cuando no se acuerda de sus recuerdos, valga la redundancia. No lo honre cuando se acuerda de las malas experiencias. Hónrelo en todo tiempo. De hecho, si lo perdonó para poder honrarlo, ya no tiene que acordarse. Y si se acuerda, eso ya no tiene que doler. Ahí ya pasamos a otro tema. Pero siempre fíjese que sus padres, papá y mamá, porque nadie nació de la providencia, nadie vino porque mamá quedó embarazada, vaya a saber por qué. Me acuerdo de algunas telenovelas venezolanas. Había una actriz que en todas las novelas primero quedaba ciega, después embarazada y no sabía de quién. Bueno, nosotros tenemos papá y mamá. Mamá quedó embarazada de papá. Y punto. No quedó embarazada de la providencia. Bueno, significa que usted tiene papá. Pastor, nunca lo conocí. ¿Cómo puedo perdonar a alguien que no lo conozco? Esto no es experiencia natural. No tiene que conocer el rostro de su papá que nunca lo conoció para poder perdonar. Esto es espiritual. Tiene que perdonar, liberar perdón sobre él. Sobre mamá, sobre papá. Si siempre encontró que faltaron, nunca lo apoyaron, lo despreciaron, tiene que liberar perdón.
Y después podrá honrarlo con todo su corazón. Número 1. Número 2. Ore por sus padres. Ore por ellos. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a continuar honrándolos. Cambie su forma de hablar y hablen bien de ellos. En definitiva, ellos le dieron la vida. Aquellos que tienen la bendición de tener a papá y mamá. Yo tengo mamá, mi papá falleció. Pero aquellos que tienen la bendición de tener a papá y mamá, hónrelos. No solamente perdone, sino ore por ellos. En definitiva, ellos lo trajeron hasta aquí. Dios los usó para que usted viniera hasta aquí. Independientemente como hayan sido después de que usted nació, después del parto. Tal vez mamá sufrió el dolor de parto y se fue del hospital sola y usted se quedó. Tal vez papá nunca quiso saber suyo, ni siquiera en el parto de la mamá, y dejó y se fue, y no sé lo que pudo haber pasado, pero en definitiva fue lo que Dios usó para que usted hoy estuviera aquí escuchando este mensaje y adorando a Dios. Primero, perdone. Segundo, ore por sus padres. Clame a Dios por ellos. Ore para que su corazón pueda liberar perdón y para que usted pueda honrarlo haciendo la voluntad de Dios. Si honra a sus padres, estará honrando a Dios, que fue el que dio la orden de hacerlo. Si honra a sus padres, se le abre puerta para ser bendecido, porque es el primer mandamiento con promesa. Si lo honra, todo es ventaja. Si honra a sus padres, todo es ventaja. Si no los honra porque no los puede perdonar, entonces ahí tenemos un problema. Pero el Espíritu Santo está aquí para cuando le pidamos ayuda, nos ayude. De esto se trata. Podemos orar nosotros juntos, podemos imponer nuestras manos, clamar al Señor, pero cada uno tiene su intimidad con Dios y ahí tiene que pedirle lo que sea necesario a nuestro Dios. Número 1, perdone. Número 2, ore por sus padres. Número 3, permita que su papá y su mamá vean el amor de Dios en su vida. Si papá no está, si mamá no está, el que esté, que vea el amor de Dios en su vida. Y si no está ninguno, pues usted continúe con el amor de Dios en su vida. No tiene por qué dejar el amor de Dios solo porque papá y mamá. ¿Y a quién le voy a demostrar? Papá y mamá ya no están, fallecieron, partieron. ¿Y a quién le voy a demostrar el amor de Dios? No se olvide que tiene descendencia debajo de usted, tiene hijos. Amén. No se olvide que sus hijos también tienen que conocer el amor de Dios. Papá y mamá no está, siga la línea. Cicatrice sus heridas, tape las grietas con el amor de Dios. Permita que el Señor trabaje no solamente en usted, en este mensaje, sino que trabaje en los suyos, en los que vienen después de usted. Acuérdense que sus hijos lo van a honrar si ven que usted honra a los abuelos de ellos. Honre a sus padres y sus hijos le honrarán, porque están mamando lo que usted les está dando. Están conociendo lo que es el amor de Dios en su vida. Honra a sus padres, tendrá la honra de sus hijos. Por eso esfuércese por un lado, por otro, por una cosa, por otro, por una solución o por otra, en honrar a sus padres. Muchas veces le exigimos a nuestros hijos cosas que no hicimos nosotros por nuestros padres. Hoy tenemos la oportunidad de revertir todo lo que sea necesario, de pedirle ayuda al Señor para que nos enseñe y nos ayude a honrar a aquellos que nos dieron la vida, independientemente de cómo hayan sido, y esto lo repito de vuelta, sino que nuestros hijos aprendan, que le podamos dejar esa enseñanza en su corazón, que honramos a sus abuelos, por ende nosotros sin duda seremos honrados. Preséntele al Señor a sus padres. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Haga por ellos lo que quisiera que sus hijos hicieran por usted. Obre con sus padres, con su papá o con su mamá si los tiene, de la misma forma que quisiera que sus hijos lo hagan con usted. Por último, a medida que crezca y cuando tenga la bendición de ser padre, trate de ser el mejor padre de la historia. Trate de ser la mejor madre de la historia. Esfuércese. Lo puede hacer. No quiera imitar, si estuvo en un hogar disfuncional, complicado, crítico, no quiera imitar lo mismo.
No quiere hacer lo mismo con su familia de lo que le hicieron a usted. Cambie, esfuércese para ser diferente. Usted va a ir creciendo, va a ser adulto, se va a casar, va a tener hijos, los que no lo tienen. Entonces, esfuércese por ser con ellos como no fueron con usted. Marque diferencia. Dele la oportunidad a sus hijos que lo honren por lo que usted hace. No solamente por el mandamiento que Dios nos dio. Dele la oportunidad a sus hijos que lo honren por el amor que usted les ha dado, por la comprensión, por el consejo, por la compañía. Más allá de los errores que tenemos como padres. No solamente porque Dios me manda honrar a mi padre. Esfuércese para dar lo mejor sobre sus hijos, porque ellos lo honrarán sin esfuerzo. Porque honrarlo para ellos va a ser natural. Nos es complicado a muchos de nosotros, no a mí en particular, pero a muchas personas les es complicado perdonar a sus padres, honrar a sus padres. No les es natural, porque han pasado por cosas que aún duele. Bueno, no sea así con sus hijos. Haga que funcione diferente. Que cuando todo el mundo se asombra porque fulano honra a su padre a pesar de que su padre fue, para usted le sea natural. Honro a mi padre porque siempre me amó, siempre estuvo conmigo. Lo respeto su autoridad. Después que me fui de su casa, que tuve la mía, bueno, tal vez ya trato que mis hijos me obedezcan como obedecía mi padre, pero siempre, toda mi vida honraré a mi padre. Porque este es el mandamiento con promesa. Haga su mejor esfuerzo para dejar sobre sus hijos lo que usted hubiera querido que sus padres dejaran a usted. La enseñanza, el consejo, la compañía, el amor, el cariño, el respaldo, el respeto. Por eso a veces, ahora cuando empecé dije, es muy fácil criticar a los hijos de los otros. Porque es travieso, porque es insoportable, porque le daría una buena tunda, porque lo acomoda. Pero cuando somos padres, todo cambia. Todo es diferente. Antes de ser padre, por lo menos yo criticaba a los hijos de los otros porque rompían las cosas, porque caminaban, corrían, hacían esto. Y somos buenos para criticar cuando no es en nuestro propio cuero. Pero después cuando somos hijos, vemos las cosas completamente diferentes. Vemos desde otra dimensión, desde otro panorama. Y decimos, mis hijos son lo mejor que Dios me ha dado. Y de hecho son lo mejor que Dios me ha dado. No son perfectos. Tienen mucho para dar, mucho para aprender. Sí, yo cometí mis errores, como todo padre. Pero siempre hicimos lo que fue necesario para que ellos tuvieran todo lo necesario. No gane a sus hijos por cosas materiales. Gane a sus hijos y valore a sus hijos por lo que pueda dar en afecto, en cariño, en respaldo, en cuidado, en compañía. En todo lo que pueda, en lo mejor que pueda. Dele la mejor educación a sus hijos. Que aprenda de su experiencia. Que usted pueda ser referente a sus hijos, independientemente de que si su papá y su mamá lo fueron con usted o no. No haga que ellos vivan lo mismo que usted vivió. Permita que ellos lo honren por lo que usted le puede dar ahora, aprendiendo. La palabra nos está enseñando. Y si hay que sanar heridas, este es el momento. Y si hay que perdonar, este es el momento. Y si hay que ponernos a cuenta con el Señor, decir, nunca honré a mi padre y a mi madre porque siempre me dieron la espalda. Aún aquellas personas que les cuesta llevarse bien con sus padres, la orden también es honrelos, honralos. Conocemos muchas personas que le cuestan relacionarse con sus padres. A veces uno ve películas americanas y siempre hay conflicto entre padres e hijos, siempre. La hija mayor vive sola y cuando se encuentra con su padre por la vereda cruza a la otra y cuando va a la casa reniega porque está su papá o su mamá, es espantoso. Pues muchas veces en lo natural, en lo real también existe. Salvo que en las películas viene un terremoto y los une, viene una dificultad, un tornado y los une y ya están como gran familia. Aquí lo que nos une y lo que nos hace cambiar es la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos que la escuchan y la ponen por obra. Bienaventurados aquellos que aprenden de la palabra del Señor. No solamente honrar a nuestros padres, sino ser padres que luego, por nuestros hijos, merezcan honra. Por todo lo que podamos hacer por ellos. Por eso, siempre es bueno también tomar la palabra de Dios cuando nos exhorta, cuando nos sacude, cuando nos tira la oreja, cuando nos quiere enseñar.
Porque Dios es bueno y en eso estamos de acuerdo. Y Dios nos ayuda y nos bendice y nos enseña por dónde ir. Pero también hay cosas en nuestro corazón que solamente Dios las sabe. Y para que tengamos plenitud en Cristo es necesario sanear ciertas cosas. Es necesario cicatrizar ciertas heridas. Es necesario entender que aquellos que siempre nos desecharon, igualmente así, según la palabra, merecen honra. Y si quiero la bendición de Dios, los tengo que honrar. Pero no los honre solamente para recibir la bendición de Dios. Honre porque su corazón está sano. Honre porque es lo que al Señor le agrada. Después usted será próspero en la tierra, en el lugar, en el trabajo, en donde Dios le ha dado que usted esté, usted será próspero. Eso es otra cosa. Esa es la bendición posterior a la orden. El esfuerzo no es por recibir la bendición, el esfuerzo es por cumplir la orden de Dios. El problema no es tomar la bendición de Dios, creo que todos estamos dispuestos a hacerlo y lo haríamos con una o dos o tres manos. Pero el problema es obedecer la orden de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Muchas veces las dificultades de los padres son transmitidas a nosotros. La casa cae en caos, crítica, separación, dolor, violencia, y los hijos son los que pagan el pato. Dice la Escritura, padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que enséñelos en la exhortación y en la amonestación en Dios. Esto es lo que dice la Escritura, no provoquen a ira a sus hijos. Pues muchas veces, desafortunadamente, eso es lo que pasa en muchos hogares. Por eso hay hogares críticos, hay niños, adolescentes, que luego son un caos, adicciones, violencia, porque no conocieron, no tuvieron quien lo contuviera en el momento justo, al contrario, tuvieron todo lo contrario. Y solamente Dios puede transformar todas las cosas. Solamente Dios puede cambiar la vida de una persona de mal a bien, de maldición a bendición. Solo Dios es aquel que tiene el poder para transformar una vida, sacar de oscuridad y traer a su luz admirable. Hay personas que por no honrar y perdonar a sus padres, aún están en oscuridad. Aún están en pecado, aún están en oprobio, en afrenta, en dificultades, en angustia. Aún están en vicio. Solamente el Espíritu Santo puede traer sanidad a esos corazones y transformar esas vidas. Y una vez transformados como hemos sido nosotros, tratar de dejar un legado de bendición a los nuestros. No se olvide que después de sus hijos vienen sus nietos. Y los nietos honrarán a sus hijos cuando los hijos honren a los padres. Tendrán el ejemplo en la casa. Y ya habrán recorrido medio camino. Ya habrán hecho medio camino. Este es el día que podamos aprender a honrar a nuestros padres. Si lo honró y lo honra hasta el día de hoy, gloria sea al nombre del Señor por eso. Yo tengo a mi mamá viva, mi esposa tiene su mamá viva, pero a ellos nunca le faltó honra. Tuvimos la bendición de poder honrarlos y tenemos la bendición de poder honrar a nuestras madres. Hubieron heridas que fueron sanadas, el Señor intervino, hay cosas que Dios arregló, porque solamente Él tiene el poder para hacerlo. Y después de eso hubo honra sobre nuestras madres. Cuando nuestros padres estuvieron, hubo honra sobre ellos. Gloria a Dios sea por eso. Pero si no lo ha hecho, hoy es un buen día para empezar a hacerlo. Si nunca se ha dado cuenta que su papá y su mamá, independientemente, y lo digo, como hayan sido con usted, merecen honra, hoy ya conoce la palabra del Señor. Y la palabra del Señor no pone condición sobre papá y mamá. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Punto. No depende de Dios el seguir obrando, depende de cada uno de nosotros. Tal vez todo el mundo aquí, todas las personas aquí han honrado a sus padres. Entonces tal vez el mensaje no sea para esta iglesia. Pero si no, este es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos ayude en lo que tenemos que hacer. Que Dios esté con nosotros en la tarea que tenemos que hacer. Porque no se olvide, si no ha tenido hijos, lo va a tener. Haga con su hijo y sea con su hijo como hubiera querido que su papá haya sido con usted o su mamá haya sido con usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia y tu bendición continúe sobre nuestra vida. Que tu palabra, Señor, continúe ministrando nuestro corazón, nuestras vidas.
Que podamos seguir obrando conforme tu voluntad y no la nuestra, Señor. Porque si fuera por nuestra voluntad, entonces ya media iglesia no estaría aquí, Dios. Pero, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos servirte, queremos amarte, queremos hacer lo que tú quieras. Pero para eso también tenemos que, cuando somos exhortados, aprender que de la exhortación también, Señor, hay sanidad para nuestra vida. Aprender que en la exhortación también, Señor, hay cuidado sobre nosotros. Porque nadie más interesado que tú, Dios mío, en sanar nuestro corazón, sanar nuestras heridas y hacer lo que tú quieres que sea hecho aquí en la tierra, Dios. Porque el obedecer a nuestros padres, el honrarlos, es obedecerte a ti, Dios. Y eso a ti te agrada, Señor. Y si lo pasamos para el otro lado, deshonrar a nuestros padres, desobedecerlos, rechazarlos, eso es ir contra tu voluntad, Dios mío. Pero en esta mañana tu palabra ha sido clara. Tú me dijiste hasta dónde ir y hasta ahí fuimos. Sin duda, Señor, porque tu Espíritu Santo sin duda aquí quiere trabajar, seguir trabajando así como quiere seguir trabajando a través de las redes y allí en futuras reproducciones en Apocalipsis Network, a través de Facebook. Que tu Espíritu Santo continúe ministrando a esos hijos que aún no han sabido honrar a sus padres. Ministrando a esos hijos que aún no han podido honrar a sus padres porque sus recuerdos le traen dolor de su infancia, de su adolescencia, le traen rechazo, le traen malas experiencias. Que solamente a través del Espíritu Santo pueden ser sanadas. Y esta es mi oración. Espíritu Santo, sánanos, Señor. Sana todas las heridas. Ayúdanos a perdonar, Señor, que podamos alcanzar la plenitud en Cristo con un corazón sano. Y eso implica honrar a aquellos de quienes tendríamos que haber esperado las mejores acciones y vinieron las peores. Honrar a aquellos que nos tendrían que haber amado y siempre nos rechazaron. Honrar a aquellos que siempre tenían que estar con nosotros y desde el día de nuestro nacimiento nos abandonaron. Señor, ayúdanos a ser sanos en esta hora para que podamos honrar a nuestros padres, para que podamos hablar bien de ellos cuando nos acordemos, cuando tengamos que dar ejemplos sobre ellos, hablar bien de ellos, bendecirlos, honrarlos, darles honor, agradecer, Señor, porque fue un instrumento que usaste para que hoy estuviésemos en este lugar, para que hoy habitásemos esta temporada en el mundo. Señor, por eso trabaja en nosotros, en cada uno de nosotros. Siempre tuvimos la idea, Señor, que tendríamos mucha suerte, Señor, usando esa palabra, de que si hubiéramos nacido en otro lugar, nuestra vida no hubiese sido tan dolorosa. Pero no fue así, Dios. Se cumplió tu voluntad en el lugar donde teníamos que estar, con los padres que teníamos que tener. Tu voluntad se cumplió y sin duda, hoy a través de tu palabra nos estás dejando enseñanza. Nos estás tratando de darnos vueltas, Señor, para que sigamos haciendo tu voluntad y ser sanos, para tener una vida sana, para tener un presente y un futuro sano en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, Dios mío, ponemos nuestra vida delante de tu altar y oro por la iglesia, y oro por mis hermanos allí a través de las redes, para que puedan estar en este momento, estar sanando su corazón, saneando sus vidas, pudiendo liberar perdón, orar por los padres, aunque no los haya conocido, aunque los hayan abandonado en la infancia, igualmente así honrarlos, Señor, porque al honrarlo a ellos, te honramos a ti. Al respetarlos a ellos, te respetamos a ti. A darles honor a ellos, te damos honor a ti, Señor, porque de ti proceden todas las cosas. De ti procedió este mandamiento y de ti también procede la promesa que le sigue, Dios. Queremos tener esa promesa, Dios mío, pero también queremos ser sanados y tratar de liberar perdón y honrar a aquellos que se merecen honra en el poderoso nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, gracias por esta iglesia, gracias por aquellos que nos siguen a través de las redes, porque sin duda tu Espíritu Santo seguirá ministrando en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén.